llevó a justamente hacerse cargo de tremendas investigaciones, ¿no? Una sobre el cura Julio César Grassi, que precisamente en ese momento tenía tanto poder, estaba tan ligado con los círculos políticos, económicos, y también tenía una fuerte presencia en los medios. Lo veíamos en la pantalla de todos los programas de televisión, estaba con Susana, lo veíamos almorzando con Mirta Legrand, allí recaudando dinero para la Fundación Felices los Niños, y a Paula para justamente en esta investigación contra el Opus Dei, ¿no? Que desenmascara precisamente toda esta trama de tanto poder de la Iglesia Católica. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a esta provincia y específicamente a Paraná. Yo me anoticié de que existía una causa judicial en el Distrito Judicial de Morón donde se investigaba por abuso sexual a Julio César Grassi, que como bien dijo aquí la colega, era un cura de imagen impoluta, era el cura más popular de la Argentina, tenía estrechos vínculos con el menemismo y siguió teniendo estrechos vínculos con el gobierno de la Alianza, aunque con menos suerte. Recibía donaciones y tenía también estrechos vínculos y organizaba actividades patrocinadas por las principales empresas de la Argentina. En el mundo cultural tenía muchísima llegada, llegó a hacerse una función de gala, una gala en el Teatro Colón a beneficio de la Fundación Felices los Niños, donde cantó Soledad y cantaron Adriana Varela y Rubén Juárez, entre otros. Y la gente donaba de buena gana para la fundación, porque se suponía que era una obra de bien, que Grassi era un personaje irreprochable. ¿Y quién iba a sospechar de un sacerdote, de un religioso, que se sentaba, como bien dijeron, en la mesa de Mirta Legrand, iba al programa de Matías Martín, se sentaba también en el programa de Bernardo Neustadt, en el de Mariano Grondona, en el de Chiche Helblum. Tenía 2 programas de radio. Un día, en el diario de Morón, que es un medio local, fui a buscar documentación sobre otra investigación que tenía que ver con, se llamó Los Tres Mosqueteros, y tenía que ver con el tráfico de residuos peligrosos que escondía, ocultaba tráfico de armas. Y Alcázar había sido visto en Castelar, en el partido de Morón, un traficante de armas internacional, tomando café con un pequeño empresario local. Nosotros no sabíamos en ese momento de qué se trataba, resultó ser una investigación muy importante. Mientras me traían el expediente del que tenían fotocopias, actas societarias, recortes periodísticos, testimonios, me puse a hojear la última edición del Diario de Morón, y ahí, en un reportaje al obispo de Morón, Monseñor Justo Laguna, había un recuadro donde se le preguntaba a Laguna por la marcha de una denuncia de abuso sexual contra Grassi. Y lejos de horrorizarse y negarlo, el obispo aceptaba que esto era verdad, que esto existía. Yo le pregunto al periodista local, que después se unió a la investigación, Miguel Jorquera, y me dijo que él sabía que en un juzgado de Morón estaba cajoneada, es decir, congelada, una causa contra Julio Grassi por abuso sexual que provenía de denuncias anónimas de extrabajadores de la fundación y trabajadoras, que entre trabajo no registrado, malos tratos, despidos sin justa causa y mal manejo de donaciones, denunciaban que abusaba sexualmente de internos de la fundación.
Yo estaba horrorizada. No podía ocultar esto. Lo que me decía Miguel Jorquera es que habían llevado combis al juzgado con chicos adoctrinados que decían: Graci es mi padre, nunca me tocó un pelo, es un santo varón, etcétera, etcétera. Todas declaraciones casi calcadas, con las mismas palabras. Bueno, ese fue el puntapié inicial de la investigación, que no fue fácil. Después le daré más detalles. Duró aproximadamente 1 año y medio hasta que pudimos llegar a una víctima directa. Porque hay un comportamiento que se repite en los chicos que fueron víctimas de abuso sexual, es que siempre dicen que le pasó a otro. Porque el estigma de haber sido abusado sexualmente por un varón, sobre todo en los chicos en situación de calle, la cuestión de la homosexualidad, es muy pesada, y además el de la culpa, es de me podría haber opuesto, me podría haber resistido, podría haber dicho que no. De manera que todos nos decían lo mismo. Yo vi cómo se lo hacía a otro, pero a mí por suerte no me pasó nada. Y eso a nosotros no nos servía para publicar la investigación. Teníamos que ir más allá. En tu caso, Paula, ¿cómo llegás a la investigación sobre el Opus Dei, que tiene que ver con este libro que fue premiado por FOPEA al mejor trabajo de investigación en 2021? Sí. Mi primer acercamiento como periodista a investigar algo vinculado con la Iglesia Católica y con la Iglesia del Poder tuvo que ver con seguir desde el diario en el que yo trabajaba. Primero fue Página 12, después fue el diario Perfil, seguir la investigación de Míriam, justamente desde la gráfica, ¿no? Todo lo que derivó en la causa Graci y todo lo que fue pasando durante muchos años, me tocó cubrir eso, y siempre me había interesado la Iglesia desde un lugar de crecer en un lugar muy, muy, muy católico, con mucha presencia de la Iglesia Católica, con mucho poder de la Iglesia Católica, que es Bellavista, en la provincia de Buenos Aires. Para que se ubiquen, es el partido de San Miguel, al lado está Campo de Mayo, y particularmente es un lugar que, además de ser muy católico y tener muchísima presencia, tiene gran presencia del Opus Dei. Entonces yo desde muy chica había escuchado hablar del Opus Dei, pero siempre cuento que es como en la infancia, y no perteneciendo a ninguna institución religiosa, no yendo a un colegio católico ni nada de esos cuentos, siempre no eran ni siquiera los cuentos habituales de la Iglesia Católica o lo que uno escuchaba o que podía ver en una iglesia, en una misa y demás, sino que eran como relatos bastante crípticos, bastante sombríos, ¿no? Y esa idea de el Opus Dei está acá, pero no se sabe quiénes son, no se sabe dónde viven, no se sabe dónde está, cuál es la casa, cuál es la iglesia del Opus Dei, ¿no? Uno podía saber que tal iglesia pertenecía, no sé, a una congregación determinada, que había una iglesia con una mirada más social, había otra que era mucho más conservadora y para una élite, incluso de Bellavista, que es un lugar bastante chico y demás, pero el Opus Dei era una presencia. Y bueno, me empezó a interesar el tema a partir de ser periodista, el tema iglesia, Iglesia y Poder en particular, y cuando Bergoglio llegó al Vaticano, yo en ese momento, sabiendo algo respecto del Opus Dei, respecto de los jesuitas y demás, yo justo en ese momento estaba trabajando en una universidad, y entonces escribía para medios, pero muy suelto, no estaba en una redacción, entonces tuve como el tiempo también de decir, tengo este tema en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y empecé a querer saber, y arranqué muy ingenuamente, podemos decir, como muy chiquito. Mandé un mail al Opus Dei, llamé y dije, bueno, voy a ver si me dejan ir y me dejan hablar con ellos y me dejan entrevistarlos. Me dijeron que no, por supuesto. Me dijeron que de ninguna manera, que por qué me iban a dar una entrevista, que no había ninguna razón para darme una entrevista, y que ellos no daban entrevistas en general. Por supuesto que eso, como periodista, es como que te digan, bueno, seguí buscando, y eso hice. Y también la época, ¿no? 2013, fue justo ese año, empecé a buscar en internet y a contactarme con ex miembros del Opus Dei. Primero en España, porque en Argentina no había ex miembros del Opus Dei que hablaran, que contaran, que dieran su testimonio. Después con personas que me daban testimonio con seudónimos. Y después de a poco, por eso fue un proceso bastante largo de muchos años, y lo que me pasó fue que de esa ingenuidad con la que arranqué, empecé a encontrar muchas cosas, ¿no? En cada testimonio era, además de testimonios que se repetían, más allá de sus singularidades, ¿no? De cada persona, se repetían, y lo que me contaban era una matriz de funcionamiento. Era todo igual, era un sistema que había funcionado igual en Buenos Aires, que en Montevideo, que
en Tucumán o en Mendoza, Rosario, que es donde el Opus Dei se instaló primero, en Paraná también, porque también tuve testimonios de Paraná, y me empezaban a contar eso. Entonces empecé a avanzar con eso, bueno, y después vinieron un montón de cosas porque estuve años reuniendo testimonios y buscando documentación, que por eso tardé muchos años en publicar el primer artículo, porque era imposible encontrar algo que no fuera la página web del Opus Dei o ciertos documentos y comunicados que ellos sacan y que ahora puedo decir que son muy lavados. Así que siempre creo que ese no del Opus Dei fue lo mejor, porque hubiera hecho una entrevista horrible, pésima, tonta, porque no sabía nada, ¿no? Entonces hubiera sido una entrevista exploratoria. Si hoy me pudiera sentar con el Opus Dei a hacer una entrevista, creo que podría ser una entrevista que valga la pena. Vos decías que un poco la investigación sobre los abusos del cura Julio César Grassi te llevó a todo esto de la Iglesia Católica. Me parece que la investigación que se inició con el sacerdote Julio César Grassi fue el puntapié para que se comenzara a hablar en el país de los abusos eclesiásticos. Acá, bueno, tenemos el caso de Justo Hilarraz, que lo descubrió la revista Análisis, un trabajo de investigación que, bueno, también fue uno de los tantos de los cuales se hablaron en el país. Sí, yo creo que fue un punto de inflexión, acompañado por el trabajo del Boston Globe, que salió un par de meses antes. Es decir, mientras nosotros en el año 2001 y 2002 estábamos investigando a Grassi, el Boston Globe estaba investigando lo que pasaba en la diócesis de Boston en esa temática. Y ellos publicaron en julio. Y para nosotros fue un gran alivio. Y ahora, mirando para atrás y pensando por qué fue un gran alivio, porque fue como que se abría una compuerta que estaba absolutamente cerrada. La política de la Iglesia hasta ese momento era que los trapitos sucios se lavaban puertas adentro de la Iglesia, y que si un católico tenía la desgracia de que un hijo suyo, o una católica, de que un hijo o una hija suya hubieran sido abusados sexualmente por un sacerdote, bueno, ese sacerdote tenía problemas, era un pecador, el confesor generalmente trataba de convencer al supuesto denunciante o a quien tenía intención de hablar que practicara el perdón, que el perdón de los pecados era cristiano. Es decir, había toda una argumentación religiosa que impulsaba a esta gente a morir en silencio. De hecho, recuerdo que la noche que emitimos la investigación fue el 23 de octubre del año 2002, en el contestador de Telenoche Investiga empezaron a llegar mensajes de gente prácticamente anciana que nos confesaba que en un colegio religioso, cuando tenía 10 años, ahora tengo 64, recuerdo que decía un hombre, fui abusado por el cura. Y en general, obviamente, si uno es religioso, pasó aquí en el seminario menor, si uno tiene vocación religiosa, si uno tiene una profunda fe, un cura es su referente, es su guía espiritual. Entonces duele muchísimo más y confunde muchísimo más. Desgraciadamente, digo, después de la investigación de Grassi tuve la oportunidad de hacer varias otras investigaciones sobre curas abusadores, como por ejemplo Napoleón Sasso, y allí detecté una mecánica que tiene la Iglesia, que es cambiar de diócesis a los curas abusadores, ocultarlos, protegerlos. Es decir, un cura que comete un abuso en La Rioja aparece en la diócesis de La Plata. Uno que comete un abuso en Mar del Plata aparece en San Juan. Y nadie sabe por qué de un día para el otro lo quitan de una parroquia y lo llevan a otra. Lo que había sucedido con Napoleón Sasso, creo que estaba destinado a San Luis, había tenido problemas y apareció en una diócesis de Zárate Campana. Y la verdad es que fue
una muy mala idea porque lo asignaron a una parroquia que tenía un comedor infantil, donde abusó de 23 nenas, 23. Hubo 2 juicios y el obispo de Zárate, Campana, le puso a su disposición un auto con su secretario para que se fugara a Paraguay. Yo no sé si hubo algún percance en el camino, se les descompuso, se les pinchó una goma o algo por el estilo, pero tuvieron que regresar. Pero la voluntad de encubrimiento está siempre. Y nosotros descubrimos en Punto Doc, investigando este caso de Napoleón Sasso, que había en Tortuguitas una quinta que se llamaba Domus Mariae, que era una especie de refugio, de centro de descanso, de clínica psiquiátrica, para curas que habían cometido faltas de este estilo. Y mandamos a una pareja con una cámara oculta, esa cámara oculta creo que todavía está disponible en YouTube, que al director de esta clínica le decían que ellos tenían un pariente, creo que era un sobrino, un primo, un muchacho joven, sacerdote, que había tenido un problema y lo iban a denunciar. Y este hombre les decía, bueno, vienen acá y hacen un cursito, un tratamiento de 4 o 5 meses y después quedan 0 kilómetros. La pedofilia no se cura. O sea, no es una cuestión de aspirina o no aspirina o tratamiento psicológico. Bueno, y entonces les decía, bueno, siempre y cuando no haya pasado de más de un tocamiento, porque si hubo algo más serio, y entonces le pedía para poder internarlo un certificado de buena conducta. ¿Y cómo lo conseguimos? No se preocupen que yo tengo un sobrino que trabaja en la policía que me lo consigue en 2 minutos. O sea, tenían todo armado para recibir en ese lugar a curas pedófilos que después de esos 4, 5, 6 meses seguramente iban a ser reubicados en otra parroquia donde iban a volver a abusar. En esto uno ve también la importancia del rol que juega el periodismo, ¿no? Para tratar justamente de desmantelar esta estructura de la Iglesia que tiene tanta tradición y que estaba también con tanta creencia en la sociedad. Sobre todo también con tu libro Te serviré del Opus Dei, Paula. Quienes somos periodistas, la mayoría laburamos en medios, en varios medios. Uno se la pasa haciendo notas a las corridas de un montón de cosas, cubriendo cosas y demás. Cuando uno puede realmente hacer eso que es como la esencia del periodismo, que es ir a buscar donde hay poder, ir a revelar algo que ese poder está ocultando, y sobre todo cuando te topás con que hay muchas personas dañadas, ¿no? Por ese poder y por el ocultamiento del poder, y como decía Miriam, con ese encubrimiento estructurado, ¿no? Que funciona. Es muy importante el rol del periodismo en ese sentido. Es una tarea muchas veces difícil de hacer porque sobre todo nos falta tiempo y las condiciones para trabajar siempre son muy difíciles. Entonces, en general uno va haciendo esto, o por lo menos me tocó eso, que es que mientras vos vas laburando y viviendo de periodista, docente, todos las cosas que se puedan hacer, vas de paso. Yo siempre lo llevé como en paralelo a mis laburos, digamos. No era mi laburo, no es mi laburo, digamos. Es siempre algo que fue tan interesante como periodista que lo pude sostener con vaivenes, pero lo fui sosteniendo a lo largo del tiempo porque me reconectó también con el oficio de periodista y con eso que nos mueve. Hay muchas cosas que uno escribe que le gustan, que pueden estar bien, algunas más divertidas, otras más livianas y qué sé yo, pero esto era, acá hay mucho para contar y además en cuanto a lo social que tiene nuestra tarea, ¿no? Que es el periodismo tiene un rol en la sociedad. Poder encontrar que hay un montón de personas que no tienen voz, o como decía Miriam, que no se animaban a hablar porque eso los colocaba en un determinado lugar y que de repente cuando las cosas empiezan a salir a la luz y vos podés, al contar la historia y sopesar, digamos, las responsabilidades en cada caso y ver que unas personas son víctimas y que las otras son las victimarios y que en todo caso la vergüenza, el miedo y todo eso debería estar del otro lado,
las personas se animan a hablar. Y conocer los testimonios, en mi caso, yo empecé en 2013, estamos en 2025, hay personas con las que hace 12 años que hablo y que vi esto, su proceso desde que me mandaron un mail anónimo hasta ahora, dando notas, escribiendo en redes sociales, no dejando pasar ni un comunicado del Opus Dei y cuestionándolo, perdiendo el miedo a ese poder. Así que sí, para mí es muy satisfactorio como periodista, también en esto que les digo que la situación del periodismo es bastante compleja en general y está muy precarizado el oficio y es muy difícil y demás. Es una reconexión o un reenamoramiento de la tarea. La otra faceta, Miriam, de esto que vos decías, que recibías llamadas y denuncias de personas mayores que ya tenían 64 años, me imagino que tiene que haber sido toda esa parte de la sociedad que estaba en contra con que se dijeran estas cosas del sacerdote César Grassi, Julio César Grassi. Sí, porque la noticia de que el sacerdote había cometido abuso sexual, el sacerdote más querido de la Argentina, provocó una especie de tormenta mediática, incluso por parte de periodistas. Los ataques y los cuestionamientos venían por parte de periodistas del mismo grupo periodístico, del mismo grupo Clarín, ¿no? Es decir, yo recuerdo a Néstor Ibarra, ustedes lo recordarán, ya fallecido, Magdalena Ruiz Guinazú. Magdalena cambió su posición cuando Grassi se negó a hacerse una pericia psiquiátrica. Porque Magdalena dijo, si yo fuera inocente, iría corriendo a hacerme la pericia para probar mi inocencia. ¿Por qué se niega? Y a partir de ahí hubo como un cambio. Bueno, en Canal 9, que en ese momento era de Daniel Haddad, el día que se emitió la investigación, la noche que se emitió la investigación, a continuación hizo un programa al que obligó a ir a todos sus periodistas, y ahí estaban Eduardo Feynman, estaba Antonio Laje, estaba Mauro Vial, estaba Chiche Helblum, pero también estaba Tuni Coleman, por ejemplo, o mi amiga Mercedes Martí, estaba Timerman, el que después fue canciller, estaba todo el elenco periodístico del canal, y había un grupo de chicos de la fundación que habían ido a defenderlo. Algunos de ellos ya mayores y egresados de la fundación, en ese momento la mayoría de edad eran los 21 años, pero había uno en particular, un chico al que nosotros habíamos llamado Luciano, porque les habíamos dado para protegerles nombres supuestos a los chicos abusados, que lo defendía y que estuvo a punto de defenderlo al aire cuando era menor de edad. Lo cortaron, fueron a un corte. Ese chico siguió, estamos hablando del año 2002, 4 años más en la fundación siendo abusado por Grassi, hasta que un día, hecho su proceso, nosotros no lo conocíamos personalmente, nunca habíamos podido abordarlo, tocó el timbre. En realidad llamó por teléfono a la fiscalía y dijo, yo quiero contar toda la verdad, a mí también me pasó, y fue incorporado a último momento al juicio y describió por lo menos 10 episodios, si no más, de abuso sexual por parte del sacerdote. Por eso a veces, incluso cuando hay violaciones, acosos o abusos dirigidos incluso a mujeres adultas, la gente se pregunta, ¿y por qué habló 20 años después? Es lo primero que se dice, ¿no? Uno lo escucha en la radio o en los programas de Chimentos. ¿Y por qué este chico acusa a este famoso tanto tiempo después? Primero porque si es famoso es poderoso y tiene los medios a su disposición y es querido por la gente. Y entonces cuesta más. Cuesta más que una persona que no tiene ese poder, que no tiene esos vínculos y esos accesos, se anima. Y después porque hay un fenómeno, que lo mencioné como al pasar antes, que es el de la culpa. Porque en general uno tiene la concepción de que una violación es una mujer caminando sola por un callejón o pastizales o qué sé yo, viene un hombre con un revólver, se lo pone en la cabeza o le pone un cuchillo
en la garganta, se la lleva y la viola con ejercicio de la fuerza. El abuso sexual infantil o el abuso sexual a personas vulnerables tiene otras características. Uno se siente seleccionado, beneficiado. Estos chicos recibían viajes, guitarras eléctricas, equipos de audio, dormían en un mejor lugar que sus compañeros, los sacaban de clase y los llevaban con el cura en su camioneta, le atendían el celular al cura. Se sentían, el cura les decía, vos sos el mejor, vos sos especial, vos sos más inteligente que sus compañeros, de tus compañeros, vos sos distinto. Entonces, esto, si uno piensa, si uno se mete en esa mente, ¿no?, infantil o vulnerable o inmadura, el chico fantasea que dio su consentimiento. Dio su consentimiento porque no hubo fuerza bruta, hubo cariño, ¿no?, hubo privilegios, hubo regalos, hubo viajes. Entonces el chico fantasea que dio su consentimiento. Yo recuerdo que Sebastián Cuatromo, que ahora tiene una ONG, él fue abusado por un cura marianista, es otro de los casos que yo cubrí, con un hermano marianista, en una colonia en Córdoba, en una colonia de vacaciones en Córdoba, cuando estaba a cientos de kilómetros de su familia, y la amenaza era que no lo iban a reinscribir en el colegio por mala conducta. Entonces el profesor, este hermano marianista, le había dicho, si te portás bien, si me demostrás que sos bueno, yo voy a hablar para que te reinscriban y no tengas problema con tu familia. Y entonces él, cuando yo charlaba con él, me decía, pero yo no lo puedo acusar porque cuando él me dejó de prestar atención y le empezó a prestar atención a otro chico, yo fui y le golpeé la puerta porque me sentía mal, me sentía postergado, dejado de lado, estaba celoso. Yo lo miro y le digo, Sebastián, tenías 10 años. Sebastián pensaba que él había dado su consentimiento. Sebastián pensaba que, como dicen muchos curas, de manera totalmente impúdica, pero el chico me provocaba. Porque ustedes lo habrán escuchado, hay algunos sacerdotes que tienen la cara dura de decir, tiene 13 años, pero me provoca, me buscaba, o ella me buscaba. Paula, en el trabajo que da lugar al libro Te serviré, vos te encontraste con explotación de mujeres, reducción a la esclavitud. ¿Qué nos podés contar de esto? Pasa algo muy loco que en esto que yo contaba de cómo arranca la investigación, una de las primeras cosas que yo supe siendo chica en Bellavista era que existía una escuela de mucamas del Opus Dei, a 8 cuadras de mi casa. El relato además lo había tenido en primera persona porque una prima de mi mamá, que no veíamos mucho, pero que justo había empezado a trabajar en esa escuela como profesora de educación física, muy católica, pero no del Opus Dei, nos contó, es una escuela donde hay chicas del interior, me acuerdo que decía que vivían a 2 días a caballo de la ciudad de Córdoba, bueno, y que estas chicas, que en ese momento, fines de los 80, tenían como yo, 12, 13 años, 14, estaban ahí para formarse como mucamas, y ella lo contaba como que era una oportunidad y que después iban a trabajar con grandes familias del Opus Dei a distintos lugares del mundo, y entonces después tenían una vida buena, supongamos. A mí ya en ese momento me acuerdo que era como, ¿y si quieren ser otra cosa, qué? O sea, y si no quieren, bueno, pasó. De hecho, cuando en 2020 apareció esta historia, yo la llamé a ella, que no la veo habitualmente, y le conté cómo era todo lo que pasaba después de la escuela o en la escuela, mientras ella daba clases de educación física. Me dijo, yo no sabía nada, que después esas mujeres eran ahí mismo captadas, manipuladas espiritualmente, para ser incorporadas al Opus Dei, para tomar como esta, o sea, les inducían una vocación divina de servicio a Dios en la obra, que decía que habían sido elegidas, esta idea de te eligió, y además te eligió Dios en este caso,
para que sirvas en la obra y con eso te vas a convertir en santa y demás. Lo que me pasó fue que yo no arranqué por ahí, aunque eso lo sabía desde antes y que después de muchos años y después de publicar, y de hecho cuando yo ya había empezado la historia del libro, que es la historia de una familia del Opus Dei y de una disputa judicial por una herencia millonaria, de una familia que pertenece al Opus Dei y que cuenta la historia un poco del Opus Dei en la región, yo ya estaba con el libro cuando llegaron ellas a mí, porque estaban buscando, ya se habían reunido estas mujeres y estaban buscando a un o una periodista que pudiera contar su historia. Ellas ya vinieron para contar su historia. Y ahí ellas lo que querían era decir, bueno, nosotros estuvimos en el Opus Dei, fuimos parte, trabajamos 16 horas por día durante un montón de años, limpiamos el piso de rodillas, no teníamos descanso, dejamos de ver a nuestras familias porque no nos dejaban salir. Empezamos a trabajar con 14 años, yo me escapé y demás, pero lo único que ellas querían en ese momento era reclamarle al Opus Dei que les pagara los aportes para poder jubilarse. En el camino de empezar a ver los relatos y demás, ellas mismas contando la historia, y por supuesto había un abogado también que ellas habían buscado y demás, y yo cuando me empezaron a contar la historia era, bueno, pero esto no es que les paguen los aportes nada más, o sea, nunca les pagaron un salario, no iban al médico, la escuela no era tal cosa como la que les habían prometido, las trasladaron entre países. Hay uno de los casos que la trajeron en el 82, en dictadura todavía, en un avión de la embajada paraguaya, también en dictadura en ese momento, Stroessner, con otras chicas con 15 años, desde Asunción de Paraguay al aeropuerto de Palomar, para traerlas al Opus Dei en Buenos Aires. Digo, era por todos lados, esto trata de personas, esto que estás contando es servidumbre, y demás, además de toda una cantidad de abusos, ¿no?, que terminan en psiquiatrización, en internaciones psiquiátricas y todo esto. En el proceso ese aparece esto, ¿no? Aparece que ellas van tomando conciencia de que lo que les había pasado era mucho más que les debieran aportes jubilatorios. Así que fue un proceso, digo, que no tiene que ver con que yo lo descubrí, era como algo que yo sabía un pedacito de la historia que ya me parecía bastante injusto, que era que sí o sí, por ser pobres, tenían que ser mucamas y además iban a esa escuela, no veían más a su familia, recibían una educación ultraconservadora, estaban encerradas, no salían de la escuela, en una escuela de internado y demás, a fines de la década del 80, pero fue un proceso de ir descubriendo, que es un poco lo que me pasó con el Opus Dei, con todo lo que fui encontrando y sigo encontrando, porque cuando me puse a buscar bibliografía sobre el Opus Dei, había un libro de Emilio Corbière en Argentina, que fue el primero que fui a buscar, muy interesante, muy buena la investigación. Era más sobre el poder del Opus Dei, la historia política del país, los vínculos con los gobiernos y demás, pero era poco de la parte humana de esas personas que habían pertenecido, y que no todas eran personas poderosas tomando decisiones, sino que la gran mayoría, inclusive en clases medias y altas, eran personas que habían sido manipuladas espiritualmente y psicológicamente, y estoy hablando de abogados, escribanos, arquitectos, filósofos, digo, un montón de personas que inclusive viniendo de los colegios más caros de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Paraná también, y que habían sido sometidas por la organización. Entonces fue un descubrir con ellas, en los relatos, que eso que estaban contando era mucho más y mucho más profundo. Y efectivamente, ahora que ya ese proceso de investigación de esto, encontré documentación, encontré incluso relatos del Opus Dei, que eso es interesante, ¿no? Porque cuando las instituciones o los poderes tienen impunidad, en general dejan mucha huella. Porque no hacen las cosas, o sea, si bien tienen estructuras de encubrimiento muy aceitadas, ¿no?, mecanismos, como nadie los está mirando, en el caso del Opus Dei, hasta la llegada de Bergoglio al Vaticano y avanzado en 2022, que fue cuando empezó a tomar algunas decisiones, hasta ese momento ni la iglesia ni los estados lo miraban, porque yo encontré que esta escuela de mucamas en Bellavista para niñas pobres de la Argentina, en especial del litoral, del norte, países limítrofes y demás, fue financiada por el Estado argentino, hasta su último día, hasta 2015. Cerró en 2015 la escuela. Entonces era una escuela que tenía un modelo de, aparte civilizatorio. Había niñas que habían traído de Paraguay que no hablaban español. Entonces era como, nosotros acá las evangelizamos y las civilizamos de alguna manera. Entonces era como hacer eso en
el último cuarto del siglo XX y en los primeros 15 años del siglo XXI, en paralelo a un Estado democrático, ¿no? En paralelo a un movimiento feminista que aparecía y hablaba de derechos, estaba sucediendo eso, y no solo lo hacía el Opus Dei a puertas cerradas y escondidas, sino que el Ministerio de Educación, que arrancó con el financiamiento como en cononganía con los primeros planes que ellos presentaban como de alfabetización para empezar a buscar a estas niñas, y después con el gobierno de la NUCE ya financiando la totalidad del funcionamiento de esa escuela directamente incorporado al Ministerio de Educación. Entonces empecé a encontrar en documentos oficiales del Opus Dei que contaban la historia del Instituto de Capacitación en Estudios Domésticos, porque así se llamaba yo la bauticé Escuela de Mucamas, pero se llamaba de esta manera, el relato oficial muy orgulloso del Opus Dei de su labor social con niñas pobres. Que claramente, y me pasa hasta hoy cuando he conversado con gente que pertenece al Opus Dei y todavía defiende esto, diciendo que era una cosa de la época y que estas niñas iban a ser mucamas de todas maneras, entonces que ellos lo que hacían era ayudarlas, digamos, ¿no? Defendiendo todo eso, ahí está escrito y se puede encontrar del Instituto Histórico Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, donde ellos cuentan cómo las iban a buscar, de qué se trataba la escuela, cómo les enseñaban esas prácticas, digamos, también las bauticé yo civilizatorias, pero son un poco de este estilo. Entonces, todo lo que fui encontrando son cosas que revelan que cuando hay poder, hay impunidad, y que como periodistas hay que ir a buscar, porque también el Opus Dei dice que es una institución pobre que no posee nada. Y yo encontré 20 asociaciones civiles a las que pertenecen un imperio millonario, inmobiliario, en instituciones y demás. Eso no es nuestro, son iniciativas privadas de seguidores de la prelatura del Opus Dei, qué sé yo. Cuando empecé a cruzar direcciones, encontré que todas terminaban siendo administradas prácticamente en distintos lugares, pero en la sede central del Opus Dei en Argentina, pero no es nuestro. Entonces, claro, este que es un seguidor de Escrivá, nosotros somos solo un mensaje espiritual, eso es lo que ellos dicen. Entonces, y en realidad tienen, una universidad muy importante, tienen 21 colegios en todo el país, tienen clubes, tienen casas, edificios, chacras, campos y demás. Y eso que parecía como imposible de rastrear, si bien fue laborioso y bastante artesanal, porque era como desde la guía telefónica hasta ir a la puerta, hasta preguntar, hasta chequear con los nombres, todo eso, resultaba que después estaba todo no tan escondido, pero porque habían sido torpes por gozar del privilegio del poder y de la impunidad que te da el poder, ¿no? Es un poco lo de las diócesis, que vos decías, los traslados, ¿no? Que también en el caso del Boston Globe también fue así encontrar, ¿no? Que les ponían que tenían licencia, ¿no? Esas cosas que decís, bueno, las van haciendo hasta que en un momento las ves y son obvias en realidad, cuando podés acceder, ¿no?, a la información. Pero son obvias. ¿Por qué? Porque, habían encontrado un mecanismo que funcionaba y después resulta que ese mecanismo se repetía completamente, o acá cruzabas datos y los datos aparecían todos juntos y los nombres aparecían todos juntos y el mismo que era el dueño el director de la asociación civil después tenía un cargo en otro lado donde está, y empezás a cruzar ahí información. Entonces, volviendo a la escuela de mucamas, resultó que de algo que yo no tenía ni idea, pero que había escuchado, cuando empecé a buscar, se reveló un sistema que además, ahora hace poquito empecé a publicar en México también sobre las escuelas de mucamas en México, que en México había 5. 5 de internado en distintos lugares y después otras de semi-internado, ¿no? Y muchísimas más mujeres. Por esta escuela de Argentina pasaron 1.140 mujeres y otras, sobre todo las que venían de lugares muy alejados o de países limítrofes, en especial de Paraguay y de Bolivia, les decían que venían a la escuela en Buenos Aires, pero directamente las llevaban a un centro del Opus Dei ya a trabajar y a servir. Y les negaban la escuela. O sea, hay relatos desoladores de mujeres que dicen, yo todos los días esperaba que empezara la escuela y nunca fui, nunca fui nunca me enseñaron nada,
que no hablaban español y que de repente pasaban de su pueblo a una casa de lujo, ¿no? Por supuesto, en Recoleta, donde lo que tenían que hacer es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche limpiar, cocinar, lavar, y no podían ni comunicarse, ni hablar que no podían comunicarse con sus familias porque, por supuesto, que un teléfono no tenían, no podían mandar cartas. Entonces, el descubrimiento fue el de esta sistematización, que creo que es lo fuerte, ¿no? O sea, acá no hubo, con lo que decía Miriam también, no hubo un pecador o un tipo que, ¿no? Sino una estructura, y creo que cuando muchas veces me dicen, no, bueno, pero hay personas que, a mí me pasa eso, hay personas ahí, bueno, pero el problema es de las personas que hicieron eso, no es de la institución. Para mí es absolutamente lo contrario. Para mí es la institución el problema, la institución en sí y su funcionamiento es perverso, y el funcionamiento del encubrimiento, que es el funcionamiento que tiene el poder en general, y en este caso la Iglesia en particular, ahí está el problema, porque es donde justamente los perversos se encuentran donde hacer su juego libremente. Entonces no es un problema de personas, es un problema de cómo funciona la institución. En el caso del Opus Dei es muy claro porque es una institución muy orgánica, en la que todas las piezas están perfectamente acomodadas, donde las personas sean laicas, digamos, llamémoslas civiles, porque en realidad son... Quiero decir que no son curas, ¿no? Que son personas que toman compromisos, pero que después ejercen sus profesiones en la sociedad y demás. Juran obediencia, ¿no? Entonces siempre hay como una idea de un plan mayor, ¿no? En el caso de Grassi pasaba. En el caso de Grassi era, bueno, pero mirá la obra que tiene, ¿no? Pero la obra es mayor que... ¿No estaba ese argumento? Se decía en Bellavista que todos colaboraban con la Fundación Grassi, lo decía todo el mundo. Están arruinando la obra del padre Grassi, que ayuda a un montón de niños. Sí, esto era así. Incluso lo que no se tenía en cuenta era que esta obra elefantiásica, esta enorme obra, sus representantes, uno era Raúl Portal, que era una suerte de adláter del cura, que lo adoraba, que lo defendió hasta sus últimos días, hasta su muerte. Él se jactaba de que había más de 6.000 chicos, 6.500 chicos, era como un contador. 2.000 chicos, 2.500 chicos, 4.500 chicos, 5.000 chicos, 6.500 chicos. Y cuando uno hablaba, y nosotros hacíamos eso, con especialistas en políticas de minoridad, en realidad lo adecuado para chicos que están en situación de violencia familiar o de extrema pobreza es, primero, la revinculación con la familia, fundamental. Siempre la muestra, la demostración del éxito de una obra de esta naturaleza es que desde el primer día se trabaje por la revinculación con la familia, salvo que, no sé, el padre haya matado a la madre o algo por el estilo. Pero, y en el caso de la Fundación Felices los Niños no había egresos. Los chicos egresaban a los 21 años y se desaconsejaba y se desalentaba que los chicos se vincularan con sus familias biológicas. Sí se promovía que hubiera padrinos más adinerados o gente de clase media que donaran un dinero para que esos chicos se educaran, que obviamente no iba a los bolsillos del chico, sino a los bolsillos del cura. Y no había, cuando nosotros preguntábamos, pero ¿no hay chicos que estén 1 año, 6 meses y después se revinculen? No. En el caso en el que estaban judicializados, en esa época existía el patronato, que se podía decir que los chicos estaban en peligro material o moral y entonces se los sacaban a la familia, ahora supuestamente no existe más. Los juzgados de menores lo que hacían era quitarle a los chicos a la familia, depositarlos en la fundación y después no se hacían cargo más de los chicos. Es decir, nadie iba a ver en qué situación de salud física o mental estaba ese pibe o esa piba. Y iban a engrosar los números que presentaban ante los distintos empresarios o ministerios o ante el Congreso para que le
giraran dinero, porque era la única fundación que tenía un renglón específico en el presupuesto nacional. Había un renglón del presupuesto nacional que decía Fundación Felices los Niños. Y nadie dudaba que la Fundación Felices los Niños hacía lo mejor, lo que estaba dentro de sus posibilidades para que los chicos tuvieran la mejor educación, tuvieran la mejor vivienda, tuvieran la mejor ropa, etcétera, etcétera. Tenía 17 sedes en todo el país, 17. Y una de las cosas más escalofriantes que no se incluyó en la investigación fue que algunas de las sedes que estaban en zonas pobrísimas se dedicaban a captar madres embarazadas y presionarlas o condicionarlas para que dieran en adopción a los chicos, a los bebés. De hecho, yo tuve una reunión con un ex sacerdote que estaba a cargo de un hogar en Coronel Dugratí, Chaco, que me vino a ver porque fue testigo de que una señora que era dueña de una tienda en Coronel Dugratí y otra en Añatuya, otra diócesis muy, muy pobre en Santiago del Estero. Fíjense qué llamativo, una tienda de ramos generales en un pueblo pobre del Chaco y otra en Santiago del Estero. En los dos lugares había sedes de la fundación, que había convencido a una chica muy pobre de que su bebé iba a nacer con una cardiopatía congénita de muy difícil tratamiento y que solamente dándosele a una familia que se lo llevara a una gran ciudad, ese chico podía salvarse. Y él me decía, esa cardiopatía se detecta con un ecodoppler intrauterino. Es imposible que en Coronel Dugratí le hicieran un ecodoppler intrauterino. Era mentira. Y la chica sacrificó con lágrimas su bebé y lo entregó. Él se lo había contado al cura y el cura le había dicho que se iba a hacer cargo de la situación y su forma de hacerse cargo fue despedirlo. Entonces, bueno, hay un montón de rumores acerca de incluso bebés de la farándula que han sido provistos, hijos de la farándula y de millonarios que han sido provistos por la Fundación Felices los Niños. Y la prueba que tuvimos fue que antes de que saliera al aire la investigación, esto no quiso contarlo en la investigación, pero sí lo contó en el juicio oral, un compañero mío que quería adoptar recibió una llamada al cura diciéndole: me dejaron una bebita en la puerta de la fundación y no sé qué hacer con ella. Tu mujer y vos todavía quieren adoptar porque tengo una jueza amiga que les puede acelerar mucho los trámites. Entonces había prebendas. Me acuerdo que Tato Young, cuando se generó este ataque a Telenoche Investiga, del que participaban Canal 9 y Julio Ramos en ámbito financiero, que todos los días publicaba que le habíamos pagado a los testigos, que estábamos desesperados por el rating, que Mañeto nos había mandado a destruir a la fundación porque Estela Carlotto y yo nos queríamos quedar con el predio para hacer un country o algo así. Publicaba cosas tremendas. Bueno, la situación fue que este compañero no quiso declarar en el curso durante la instrucción, no quiso declarar antes del juicio oral, pero cuando lo llamaron a declarar contó la verdad. Nosotros tenemos la presunción, les contaba la anécdota de Tato Young, porque Tato me decía, lo defienden como si estuviera en juego algo más sagrado que el dinero, porque nosotros al principio pensábamos que se trataba de lavado de dinero, y Horacio Berbisky me preguntó, ¿cuál es el presupuesto de la fundación? 14 millones de dólares. No hay ninguna empresa a la que le sirva ese monto, es demasiado pequeño. Después descubrimos que era la caja chica del menemismo, es decir, que por tal le decía a alguien, necesitamos hacer un quincho, va a salir $50.000, pero si vos nos donás 50.000,
hacemos figurar como que nos cediste 250.000. O sea, era tanto lo que había para investigar, el involucramiento de la familia Chabrán con el cura. Era increíble, porque el cura nació gracias a Cavallo y era amigo de Cavallo, pero lo bancaba la familia Chabrán. De hecho, el contador de la fundación se lo había puesto Mariano Chabrán. Él conoció a Chabrán, obviamente, porque la fundación empezó en el 93-94, pero cuando hicimos la investigación, Chabrán ya estaba muerto. El monto, la cantidad de dinero que recibía era incalculable, porque había alcancías en los puestos de peaje, en las autopistas. Había alcancías, bueno, Coto te preguntaba cuando ibas a pagar, ¿quiere donar algo para la fundación? Y todo el mundo decía que sí, menos yo, por supuesto. Sí, una cosita que pensaba en relación con lo que decías de los chicos internados ahí, todos se olvidaban, más allá de la guita y todo eso que funcionaba, que hay como una misma idea también y que está completamente atravesada por un clasismo terrible, que es la idea de que los niños o niñas, en el caso de la escuela de Mucamas, pobres, por el solo hecho de ser pobres, no merecen, ¿no?, esta cosa de, bueno, pero hace esta obra, tienen un lugar donde vivir, ahí estudian, y lo demás no importa. Total, como son pobres, pueden bancarse o un abuso o ser reducidos a servidumbre, porque, pero mira, el Opus Dei sacó un comunicado sobre la causa, o sea, lo de las Mucamas se convirtió, primero fueron denuncias, testimonios de ella, denuncias públicas, y después la Protex, la Procuraduría contra la Trata de Personas en Argentina, que es una fiscalía especializada, inició una investigación a partir de que ellas estuvieron en la tele dando su testimonio. Se investigó, después se derivó a la Justicia Federal investigó un año más, el fiscal Tayano, y junto con los dos fiscales que están a cargo de Colombo y Magnano, a cargo de la Protex, elevaron una acusación formal contra el Opus Dei. Es decir, que hoy hay una investigación, una acusación, no una investigación. Ya se investigó 2 años y se acusó formalmente. Se espera que haya indagatorias a las máximas autoridades del Opus Dei en la Argentina en los últimos 40 años. Uno de ellos es el segundo en Roma del Opus Dei en este momento, argentino Mariano Facio. Esta causa judicial, esta investigación, el Opus Dei sacó un comunicado y dijo, la negó. El Opus Dei tiene sistemáticamente saca comunicados para sus propios fieles o seguidores para decirles que lo que se publicó en determinado lugar, sea mi libro o lo que dijo alguien o lo que dijo una víctima y demás, que fueron mentiras. También sacaron un comunicado que dice que la acusación de la justicia no es real. Y en la explicación y en la respuesta de ese comunicado ponen, como para decir no, esto no es verdad, las casas del Opus Dei, donde estas mujeres eran sirvientas van los miembros del Opus Dei a sus retiros, a sus convivencias y demás, las ponen como acá vivían y ponen la foto de la pileta. La foto de las habitaciones, la foto de una mesa servida, que es la mesa en la que comen los señores, no comen ellas. Ellas tienen un comedor aparte de las mujeres y hombres del Opus Dei, de los miembros. Comen, a veces las sobras les daban en algunos lugares comían mejor. Es como, venían de este rancherío, bueno, en México le dicen que iban a buscarlas a los rancheríos. Acá dicen, venían de un paraje en no sé dónde, donde no tenían piso de cemento, y mirá la casa a la que las trajimos a vivir. Entonces, como esta idea, ¿no? Es exactamente el mismo argumento de, bueno, pero esos chicos estaban en la calle, esos chicos, su familia no tiene cómo darles de comer, y acá en la fundación comen. Entonces, porque son pobres, se merecen solo comer y sobrevivir. Con eso alcanza, ¿no? Entonces es como una mirada de la que creo que no solo la Iglesia, pero la Iglesia especialmente financiada por el Estado, por eso no solo la Iglesia, financiada por el Estado financia estas iniciativas sociales con esta mirada sobre la desigualdad, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, según tu realidad o dónde naciste o qué te tocó, es lo que te mereces, digamos. Entonces, de igualdad de derechos, nada. Bien, vamos a abrir el debate. Les hago la última pregunta. ¿Qué hizo el Papa Francisco y qué le quedó pendiente sobre todo esto, sobre los abusos eclesiásticos, sobre lo que se descubrió del Opus Dei, la reducción a la esclavitud? Y si consideran que León XIV va a continuar en este camino o no.
Bueno, es evidente que Bergoglio dio, el Papa Francisco, no Bergoglio, dio un paso adelante en cuanto al reconocimiento de los crímenes cometidos por sacerdotes, porque antes no se judicializaba esto y se confiaba en la justicia canónica. La justicia canónica es secreta, ¿no? Es decir, el juicio canónico, una persona es convocada, no puede revelar lo que declaró y no hay ningún tipo de publicidad, ni siquiera cuando se llega a la sentencia, que puede demorar, bueno, los tiempos de la Iglesia son, a veces cuando se consultaba sobre qué estaba pasando con tal caso, lo está tratando la justicia canónica, ¿no? O sea, era el secreto máximo. Incluso había un código, una especie de código de procedimientos de qué hacer cuando aparecía un caso de abuso. El Papa Francisco reconoció los abusos, pidió perdón por los abusos, se puso del lado de las víctimas, se reunió con víctimas en Canadá, en Chile, que tuvo un episodio un poco tirante, creo que en Australia también, se reunió con víctimas de muchos países. Continúa habiendo una red de obispos encubridores. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Bishop Accountability, que lleva un registro de los abusos y quiénes los encubren, porque Bishop Accountability quiere decir responsabilidad de los obispos. Y hay una que se llama Red el Abuso, en Italia. Acá también hay una red de sobrevivientes de abuso eclesiástico y hay una red en Estados Unidos que se extiende a otros países que se llama SNAP y que tienen congresos anuales. O sea, son miles las personas que están involucradas en poder sanar lo que les pasó. Yo le fui a pedir al Papa Francisco, porque él tenía una relación especial siendo Bergoglio con Grassi. De hecho, Grassi está condenado a 15 años, sale en el 2028, sigue siendo sacerdote. Le fui a pedir en noviembre del 2014, no, desde 2015, al Vaticano que recibiera a las víctimas argentinas. No solamente a las del caso Grassi, sino a todas las que estuvieran dispuestas a ir a hablar con él. Y le entregué una carta que decía más o menos así: estas ovejas pueden volver, fueron heridas por los malos pastores y usted es el único que puede conseguir que vuelvan al redil de la Iglesia, devolverles la fe en Jesús, devolverlos a la Iglesia. Bueno, me escuchó. Nosotros teníamos una amiga en común, muy querida por él, Alicia Oliveira. Estuvimos hablando de Alicia Oliveira. Se cumplían en ese momento 2 años de su fallecimiento. Todo el mundo me dijo, bueno, pero habló un montón de tiempo con vos, nunca se queda tanto hablando con alguien. Seguramente antes de que te vayas de Roma te va a llamar por teléfono y te va a decir cuándo pueden venir a verlo. Nunca sucedió. La verdad es que nunca se reunió con las víctimas argentinas. No sé si obraba cierto sentimiento de culpa. Bergoglio, cuando era Bergoglio, no iba a visitar como hubiera correspondido, a visitar a Laguna, al obispo, sino que iba directamente a los actos de la Fundación Felices los Niños. Tenía una relación muy estrecha con Grassi, que al contrario tenía una relación muy tensa con su obispo, con Laguna, que era un obispo profundamente antimenemista. Sin embargo, Bergoglio se cuidaba muy bien
de hacer declaraciones públicas contrarias a Grassi. Y yo siempre pensé, ¿por qué? ¿No? Grassi nunca se comportó como un sacerdote incardinado y siempre se preocupó de demostrarle al obispo que estaba por encima de él. Y estas visitas de Bergoglio lo confirmaban, ¿no? Así fue. Espero que siga en este camino de reconocer el dolor de las víctimas y de no encubrir más León XIV. Hubo una demostración de que va por este camino porque recibió a una periodista que junto con Ostro en Perú investigaron al sodalicio y él se sacó una foto con ella. Sí, Bergoglio eliminó el sodalicio antes de morir. Claro. En Perú. Tuvo gestos. Es indudable que fue un papa progresista, que ojalá el camino se profundice, pero bueno, los hechos son los hechos. En el caso argentino no se comportó como yo hubiera esperado y como las víctimas. Ciclo de charlas periodísticas 2025. Viernes 20 de junio, 20 horas, Milei, Poder y Elecciones. Juan González, autor del libro Las Fuerzas del Cielo, y Victoria De Masi, autora del libro Karina. El viernes 25 de julio, 20 horas, El legado de Francisco y la iglesia que viene, por Sergio Rubín, periodista y escritor. En Hotel Howard Johnson Mayorazgo, 8º piso. Entrada libre y gratuita. Auspician Revista Análisis, Howard Johnson Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7. La banda de los contratos. El nuevo libro de Daniel Enz. ¿Cómo fue la trama del negocio de los contratos truchos por los cuales se debieron más de 53 millones de dólares en el Poder Legislativo entrerriano? La banda de los contratos. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.